Congreso de Política Educativa en América Latina, Gubernamentalidad y Educación. Y el siguiente invitado que tendremos para la tarde de hoy es el Magíster Armando Solano Suárez de Colombia. El doctor nos trae la siguiente ponencia: Imágenes, imaginarios y lugares escolares de principios del siglo XX, una mirada desde los registros fotográficos epocales. El Magíster Armando Solano Suárez es estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Realizó estudios de maestría en Comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Master of Arts Educational Administration, St. Mary's University of Minnesota, licenciado en Educación con especialidad en Estudios Religiosos, integrante del Grupo de Investigación en Ambientes Virtuales, Virtus, de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central de la Ciudad de Bogotá. Investigador junior, según evaluación de Colciencias. Participa además en investigaciones sobre las nuevas tecnologías y educación. Ponente en congresos nacionales de la Universidad Santo Tomás, Distrital, Universidad Autónoma de Colombia e internacionales como la Universidad de San Pablo, CEU, España 2015, Universidad de Illinois, Chicago 2016, Università delle Tre Età, Milán, Italia 2017. Actualmente se desempeña como director del Instituto de Bachillerato de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. De esta manera le damos la bienvenida al Magíster Armando Solano Suárez y agradecemos de antemano que haya aceptado la invitación para participar de este segundo Congreso de Política Educativa en América Latina. Tengan todas y todos un saludo muy respetuoso. Un saludo a los organizadores de este congreso tan importante para todos nosotros los colombianos, porque tenemos el privilegio de reflexionar en torno a la educación. Somos educadores y nuestra tarea siempre será el buscar la transformación de esta sociedad. Un saludo también muy especial a todos ustedes y en particular a mis grupos de compañeros del doctorado de la segunda cohorte. Para ellos, gracias también por acompañarme en este espacio y quiero compartirles algunos aspectos antes de iniciar esta presentación que es muy importante para ustedes. Fruto del doctorado, del trabajo que hemos realizado en la Universidad Nacional de La Plata y de uno de los seminarios que hemos recibido allí, donde está la doctora Miriam Sadwell y Nicolás, ya están aquí, pero gracias a ellos y a todos esos insumos que uno recibe en el doctorado, le permiten a uno reflexionar y pensar la educación y saber de la responsabilidad que nosotros tenemos en el aula de clase tan grande. No es el compromiso únicamente de los directivos de las instituciones ni del gobierno. Nosotros tenemos una responsabilidad de transformar y de buscar el cambio. Y a partir de todas estas reflexiones, tuvimos uno de los seminarios más bonitos, que fue uno de literatura, y una tarea que nos colocaban a nosotros era pensar en algo práctico también, y me sonaba un trabajo que hicimos allí sobre fotografía e imagen. Yo quiero compartirles que yo soy un religioso, hermano de La Salle o hermano de las escuelas cristianas. Por eso esas letras que ustedes ven allí, FSC, eso significa Frater Scholarum Christianarum, hermanos de las escuelas cristianas. Orgullosamente lo soy, y a partir de esto, en la institución donde yo trabajo actualmente, es una institución pública de educación superior que tiene un programa de bachillerato del cual soy el director. Y como directivo también, hace aproximadamente unos 2 años en la institución, por allá un grupo de personas que venían del Archivo General de la Nación, pensando en que la institución fue declarada en 1984 Patrimonio Cultural, se encontraron un hallazgo fotográfico. Pero antes de esto, quiero que miren la siguiente diapositiva, no tengo el apuntador, entonces vamos a
que me colaboren ustedes un poco. Vamos a ver la siguiente imagen. Yo les voy a pedir a ustedes que en este QR que tenemos allí, los que deseen pueden tener en este momento, saquen sus dispositivos y si quieren bajen y descarguen la presentación de la ponencia para que ustedes la tengan, porque es una manera muy práctica, actualmente se usa en los congresos. Y pues como yo tengo una maestría en comunicación, pues aprovecho de una vez que ustedes, si tienen, buscan sus dispositivos en las tecnologías Android o iOS, buscan bajar QRs y lo apuntan y van a tener toda la ponencia, que es como muy práctico. Entonces, de manera que yo les voy a dar un minuto, por favor, para que lo hagan si son tan amables, y listo, y la tienen allí. Anoche estuve haciendo los últimos ajustes, incluso esta madrugada, de manera que este trabajo todavía no lo he terminado. Entonces, bueno. Bueno. ¿Cómo? No te entiendo. Bajas la aplicación del celular que se llama QR en los... y la bajas y la descargas y la tienes allí. Bien. Pasemos a la siguiente. Entonces les decía cómo bueno, ahorita la volvemos a colocar otra vez. Entonces les decía que por allá en 1984 pues la institución es declarada Patrimonio Cultural. Esta es una institución que tiene más de 120 años, toda una historia que contarle pues al país, y es, según las pruebas de estado, de las 3 mejores del país, de las instituciones públicas, es una institución pública. Y resulta que en ese hallazgo encontraron aproximadamente más de 2.685 fotografías, y en ese entonces le llaman algo que se llama positiva, muy diferente a diapositiva, y por allá las encontraron. Y pues esa fotografía la digitalizaron y las guardaron. Entonces se me dio como en la tarea de articular lo que viene en el doctorado, un poco en el seminario de Historia de la Educación, y empecé como a armar un trabajo, una propuesta, que fue un trabajo para un seminario, que posteriormente se convirtió en una investigación, que como aquí estamos doctorandos, compañeros, ustedes también lo pueden hacer. O sea, cómo aplicar todo ese conocimiento, todo eso que a uno le enseñan, para poderlo presentar más tarde o sea válido en la comunidad académica. Entonces, a partir de estos hallazgos, nosotros, estas personas que fueron a la institución, les llamaba la atención este edificio. Esas son fotografías originales y este no es un trabajo inédito, no ha sido publicado, pero yo tengo pues el material digital. Entonces, es un trabajo apenas para transformarse, publicarse, en fin, pero estamos en ese trabajo. Digo cuando estamos porque es un trabajo de toda una institución, pero yo soy el que lo estoy realizando. Y allí vemos algunas imágenes de la institución, algunos de los pabellones, y al fondo ven una torre por allá, que ahorita les voy a hablar de esa torre, que fue diseñada, este edificio, a un hermano lasallista. Estos hermanos provenían de Francia y de Bélgica, y ellos en su mayoría eran los que trabajaban todas las asignaturas en esas instituciones. Vamos a pasar a otra diapositiva. Entonces le he titulado a esta presentación Imágenes, Imaginarios y Lugares Escolares de principios del siglo XX, una mirada desde los registros fotográficos epocales. Son las fotografías de la época y vamos a tratar de hacer todo un recorrido de nuestra historia pasada, encontrarnos por allá hacia 1895, 96, y nos vamos a situar un poco en nuestra historia colombiana también. Y el lema que tenemos en la institución, por favor, ibi labor, ibi virtus, donde hay trabajo, hay virtud. Esa era la consigna que tenían los hermanos cristianos en ese entonces cuando llegan a Colombia. Seguimos. El propósito de este trabajo es aproximarnos al análisis fotográfico escolar del archivo fotográfico en lo referido a los significados plasmados en torno a la educación del periodo de 1904 a 1930, y ustedes se preguntarán ¿por qué este periodo?
porque fue el periodo que básicamente se encontró todo el material bibliográfico, y a través de esto vamos a develar qué contiene toda esta fotografía, cómo esta fotografía también narra toda una historia de la educación, narra una serie de prácticas también que muy cuidadosamente estos hermanos se encargaron también de plasmar en el mismo. Bien, seguimos. La metodología, pues, sin ser muy experto en esto, trabajé un poco lo que era un trabajo cualitativo, un trabajo de análisis, desde la parte, desde un enfoque histórico también, seleccionando fotografías, organizándolas y tratando de interpretarlas, y también apoyándome de algunos egresados, no de esa época porque no existen, pero sí tuve la posibilidad de hablar con egresados de por allá de 1960 y algo, 70, ya personas mayores, porque también en esto se evidencia toda una memoria, toda una serie de información que es traída de generación en generación. Y ese es casualmente el imaginario, lo que va quedando a través de esa memoria, que nos permite contar qué es lo que fue esa escuela y qué nos dice la escuela y la institución. Nosotros consideramos que en un congreso de estos, hablar de lo que fue nuestra educación es proyectarnos y pensar en lo que debe ser nuestra institución. Hay una frase que dice: respuestas a hombres nuevos en situaciones nuevas. La educación tiene que estarse renovando constantemente, y estas personas lo hicieron en su época, en su historia, y nosotros tenemos el reto y la tarea de continuar formando y creando estos nuevos discursos en la educación. Seguimos. El trabajo también nos invita a pensar, a ir más allá de lo evidente, más allá de lo que nosotros podemos observar, y tratar de dilucidar qué es lo oculto que hay en la imagen, cómo podemos analizar todo un contexto también de la época y aproximarnos a un lenguaje que no es el de nosotros, pero que nosotros tenemos la responsabilidad de no criticar, no cuestionar, sino valorar también ese trabajo y esa experiencia plasmada. Les decía que ese archivo eran 2.685 fotografías, de las cuales tomé 13 fotografías que a mi manera de ver eran de las más significativas. Claro, estas decisiones las toma el investigador también, y como lo hemos visto en nuestras clases de metodología, uno tiene una responsabilidad muy grande y una serie de decisiones que tomar para que efectivamente se cumpla con el propósito de la investigación. En la investigación nosotros vamos a hacer un recorrido en 3 momentos diferentes. Uno, hacia 1896 llegan a Colombia 6 hermanos de La Salle, y vamos a situarnos, todos los que estamos aquí, en la época de la Guerra de los 1000 días, donde había mucha pobreza, donde había mucha miseria, donde había mucha gente desamparada y gente de la calle. Resulta que estos hermanos de La Salle, que llegan en un momento crucial al país, ahorita lo voy a mencionar, acogen y reciben a esos niños de la calle y quieren formarlos, quieren prepararlos y quieren, a través de su propuesta educativa, llevarlos a ser profesionales, es decir, ingenieros. Es algo muy interesante que lo vamos a evidenciar en este trabajo. O sea, la educación tiene todo un poder transformador de las personas. Pero un segundo momento también de la historia de esta institución está en la famosa Escuela de Artes y Oficios. Escuelas de artes y oficios muy famosas en este país, que le enseñaban a la gente, no hay que entender el arte muy diferente a como lo entendemos actualmente, sino el arte como un oficio, enseñarle algo para la vida también. Entonces tiene un segundo momento de la historia de la institución, que primero se llamó el Asilo San José, Escuela de Artes y Oficios, y un tercer momento, Instituto Técnico Central, hacia 1919. Claro, en este momento de la institución tiene el nombre de Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central en el año 2006. No quiero confundirlos con esas fechas porque no es el propósito, pero bueno, sigamos por favor. En las anteriores que estábamos viendo, yo trataba de organizar una serie de fases o etapas, y una de ellas, de primera de ellas, era como hacer toda una revisión bibliográfica, pero también buscando información sobre qué había, sobre historia de la educación, pero en particular sobre la fotografía escolar. Y encontré experiencias en España, en Francia, algo en Brasil y en Argentina,
y traté de armar como un pequeño estado del arte para contextualizar un poco el trabajo que yo quería pues evidenciar y darle más rigor académico. Pero también en esas fuentes estaban los libros que yo consulté, que entre otras esos libros datan de 1915. No nos adelantemos, por favor, porque seguimos con la anterior, por favor, exactamente ahí. Entonces, empecé a organizar una serie de información de estas revistas, de esta institución, que mostraban cómo celebraban esas comunidades educativas sus diferentes eventos, porque ellos le llamaban Revista Central de Artes y Oficios, pero en estas revistas plasmaban lo que era homenajes a la bandera, izada de bandera, cómo eran los planes de estudio en ese entonces, cuáles eran las mayores preocupaciones, las revistas gimnásticas le llamaban funciones gimnásticas, ellos plasmaban reconocimientos, grados, en fin, y todo eso más adelante lo vamos a ver en lo que forma parte de la cultura escolar. Los rituales, los diferentes momentos que vivía la comunidad eran rituales como tal que le catalogamos y le llamamos la cultura escolar. Y entonces en este mismo también, en este trabajo, organizo a partir de todo de estas lecturas 3 categorías, y a partir de esas 3 categorías las tomo como referencia para hacer un análisis de la fotografía. Aquí nosotros observamos, aunque esa no es fotografía para el análisis, pero sí es de la época, es de 1911. Hay 2 preguntas que yo coloqué allí que me parece pueden ayudar un poco a reflexionar en torno a nuestro trabajo. El primero: ¿de qué manera el archivo fotográfico hallado en el Instituto Técnico Central del periodo de 1904 a 1930 refleja la cultura escolar de la época? Esa es una pregunta que yo me hacía también allí, que me podría ayudar un poco. Y la segunda pregunta: teniendo como fuente los documentos fotográficos hallados, ¿qué transformaciones, continuidades se pueden evidenciar en la cultura escolar de la época, incluso hasta el día de hoy? ¿Qué transformaciones, qué cambios, cómo ha impactado la educación también en estas personas y qué cosas permanecen también? Entonces, allí pues ustedes ven en la fotografía un salón de clase, para la época le podríamos llamar también, porque era el lugar donde hacían los talleres. Recuerden que yo les decía a ustedes al principio que se trabajaba con niños de la calle y había que enseñarles un oficio o un trabajo, pero los talleres eran la razón de ser, porque era una formación técnica, muy práctica, muy para la vida. Los hermanos de La Salle tenían en claro que su pedagogía tenía que ser enfocada al hacer, al hacer. Actualmente podríamos decir que son los SENA los que hacen también este trabajo, pero bueno, seguimos por favor. Esta fotografía que ustedes ven a la derecha, estas son de esos niños de esa época, ustedes les ven el guardapolvo, nos enseñaban allá Miriam y Nicolás, ¿cierto? Que se colocaban los niños allá para protegerse, en fin, y pues cada uno como ocupado en su puesto, en su lugar. Uno puede evidenciar que están haciendo de pronto algún trabajo, muy concentrados. Y algo que tenía muy claro La Salle en los inicios, era una formación, como era formación francesa, pues era una formación muy rígida, muy firme, aparentemente como muy formar para su misión, incluso. Ustedes dirán, todas esas palabras que yo les estoy diciendo, ¿será que actualmente les estamos viviendo en la educación? Bien, y miremos acá algunas consideraciones o algunas frases que nos pueden ayudar a iluminar el pensamiento. La historia de la educación usualmente ha sido contada o abordada desde investigaciones relacionadas con documentos escritos, pero también la imagen fotográfica también evidencia o puede evidenciar un trabajo de rigor académico. Vivimos en la cultura de la imagen. Los niños en ese entonces vivieron también en esa cultura, pero para ellos era más importante el hacer. Pero para nosotros, por eso inicié este trabajo con un QR, porque como aquí no hay nativos digitales según la teoría de Mark Prensky, pero sí hemos aprendido de esos nativos también a reconocer y a entrañar en esa fotografía un trabajo que se podrá dilucidar. Vamos a seguir, por favor. Y podemos ver qué novedad se puede aportar a la historia de la educación a partir de los registros fotográficos. Permitámonos nosotros también encontrar a través de esa imagen, como la pueden tener en sus instituciones educativas, mucha fotografía,
mucho aparte de esa historia, pero a veces no ha habido ese interés también por recopilar, organizar, sistematizar y hacer un trabajo de la historia misma de la institución para aportarle a la educación o contribuir con la calidad de la educación en este momento. Otro punto, la imagen como un testimonio y encuentro con el pasado, que suscita emociones. Nos enfrentamos a un proceso de redescubrimiento de la imagen como fuente de profundización y análisis de la historia. Aquí cito la persona que nos invita pues a esa reflexión, cómo vamos a encontrarnos con estos testimonios de un pasado y qué nos están diciendo también estas personas. Ellos ya no viven, pero de pronto en nuestra nostalgia de acercarnos a ellos también nos dicen algo. Bueno, ¿y ustedes qué están haciendo también para esa transformación de esta sociedad actual? Nosotros lo hicimos, ustedes no lo van a poder hacer. Otros problemas de pronto podríamos evidenciar. Seguimos, por favor. Otra imagen. Y bueno, esta fotografía también ustedes le ven ahí como el destello como en vidrio, ¿cierto? Está tomada ahí en original. Yo quise fue como recortarla un poco en el digital, en el paintbrush. Y aquí está el punto número 4, la fotografía se constituye en una fuente de reconstrucción de la memoria histórica. Lo decía un poco ahorita como motivando, vamos a reconstruir esa memoria. Te dirán, pero si esa gente ya no existe, pero están los egresados. Nuestra institución tiene mucho egresado y uno se pregunta, ¿por qué va tanto egresado a nuestra institución? Y nosotros, van muchos niños aspirantes allá y a estudiar también, pero estos egresados se van transmitiendo como de generación en generación, toda una información, toda una serie de códigos. Y este señor Augustowski sostiene que la vida escolar ha sido objeto de análisis desde numerosos registros fotográficos que reflejan esa cultura. Dussel, que es muy conocida, también considera que las escuelas son espacios visuales de donde resulta indispensable analizar la arquitectura, el mobiliario, la decoración, las aulas, los libros de texto, los mapas. Y es que los edificios también tienen una relación con la parte pedagógica. Uno puede hacer todo un estudio de la manera como está configurado el edificio y cómo ese estilo ¿cómo le digo? Como, se olvide la palabra en este momento, el edificio como un convento, como un claustro, también invita a que la educación tiene que ser así, porque un convento es un lugar muy silencioso, muy tranquilo, que invita pues a la reflexión. A la escuela se va a formarse, a estudiar, era una consigna. Bueno, seguimos con otra imagen, por favor. Observar críticamente las huellas a partir de los documentos fotográficos encontrados nos permiten contextualizar obras, imágenes, imaginarios y visiones que determinaron los cauces y orientaciones de la educación en Colombia en los inicios del siglo XIX y en los primeros años del siglo XX. Esos 30 años que hemos tomado fueron una etapa crucial para la historia de Colombia también, cuando hablamos del movimiento de la regeneración. Ahorita vamos a ver un poquitico todo esto allí. Y pues los hermanos que venían de Francia, hermanos que venían también de Bélgica también, irían a encajar perfectamente en la propuesta política de esos gobiernos de ese entonces. Por eso que estas fotografías favorecen a través de sus códigos ocultos cuál es la identidad que tenía esa escuela, qué tipo de escuela o ideal de escuela nos querían transmitir en ese entonces. Fotografías que de pronto tuvieron un impacto en el momento, un segundo, pero querían decirle a la sociedad, mire, estos somos nosotros, o de pronto plantearles un ideal, o de pronto no era tan ideal ese tipo de escuela. Pero bueno, seguimos, porque no eran fotografías espontáneas. Aquí miren ustedes esta revista, esto es una función gimnástica, y ahorita voy a leer un poco, me voy a permitir leerles esto porque me parece que es fascinante también, pero dice acá que muchas de esas fotografías se repiten en sus temáticas, claro. Ustedes van a encontrar que la parte de la disciplina, no convivencia, sino disciplina, tratando de tener ese lenguaje, pues es una constante en ellos allí. Los reconocimientos era una parte importante, los concursos, las izadas de bandera, los grupos de literatura, grupos de idioma, del estudio francés, el cultivo de las letras, el cultivo de la oratoria también era parte de ese entonces muy importante. Había que mantener al estudiante ocupado, no había que dejarle tiempo para perder, entre comillas, pero era la época y era la cultura. Y estas fotografías también tienen todo un discurso narrativo que está allí.
que narra, que cuenta, que expresa. Nosotros también estamos creando actualmente discursos en el aula de clase, pero estos discursos también estaban muy apropiados para lo que pretendía la formación de ese entonces, formar a las personas, educarlas para que fueran personas de bien, gente de sociedad. Seguimos, por favor, en otra presentación. Algunos referentes teóricos, y miren estos niños aquí, de 1913. Un concepto clave que ya lo mencioné de otra manera, era la cultura escolar, los rituales, las actividades, las celebraciones, las reglas incluso no escritas también eran parte de esa cultura que daban identidad a la escuela. Algunos de pronto, yo lo digo como exalumno de un colegio de La Salle, ¿por qué van estos estudiantes a nuestra institución? Por la disciplina. Claro, era un rasgo característico, porque es que allá les enseñan a ser gente de bien, la disciplina. El corte de cabello tradicional, corto y parejo, y era parte de la disciplina. Eso era la cultura escolar y todavía se sigue manteniendo. Imagínense, más de 120 y algo de años y sigue dando identidad esa parte de esa cultura. Y el discurso narrativo, donde hay un imaginario de la escuela como tal, donde hay que hacer evidente lo que está oculto, lo que ya no se puede ver, pero es parte también de esa cultura, donde esas prácticas y esos saberes también se están evidenciando a través de los diferentes momentos que vive la escuela como tal. Seguimos con otra. Y aquí hay unos niños, seguimos por favor. Y esta parte me llamaba la atención cuando nos hablaban en las diferentes exposiciones esta mañana sobre la memoria escolar, memoria e historia. Y esta memoria que se conserva por muchas generaciones, esta es la memoria que cuentan, digámoslo así, los egresados. Tuve la oportunidad de hablar con unos 2 egresados de ya personas mayores, pensionadas, y que nos compartiera cómo era su vida de época de colegio. Pero cuando uno mira los libros, no dista mucho como que lo que significaba para ellos la escuela allí. Y la memoria permite que esos recuerdos, esas experiencias de esas normas, pues perduren de generación en generación. Y que esas experiencias vividas individualmente sean narradas oralmente o por escrito, presenten información de una escuela que va evolucionando, pero que en muchos aspectos permanecen allí. Seguimos, por favor. Ahora vamos a tocar un tema un poquitico arduo, pero voy a tratar de ser muy breve sobre cuál era el contexto también que llevaba a que, o el reflejo de esas fotografías como tal, el contexto histórico de la época. Le he titulado Elementos de la atmósfera que recrean las fotografías de la época. Y una de ellas tiene que ver con nuestros partidos políticos también y las tensiones que vivían, seguimos, los partidos políticos tradicionales, los conservadores y los liberales en ese entonces. Y cómo entre sus pugnas también ellos pues participan de esa crisis tan grande y tan fuerte como lo era la crisis de la guerra de los 1000 días. Colombia ha vivido un proceso también bastante fuerte en ese proceso del posconflicto de cambio. Tuve la oportunidad de trabajar 4 años en San Vicente del Caguán, 1999, 2000, 2001 y 2002, donde pude conocer lo que era el desplazamiento de la gente. Y yo pienso que era también época de guerra porque moría mucha gente inocente y había muchísima gente desplazada también de diferentes lugares del país. Y uno evidencia cómo estos niños, la escuela nuestra como tal, acogió a muchos de estos niños, así lo hicieron estos hermanos, pero eran niños que vivían internos, que les tocaba vivir allí, aprender, formarlos, disciplinarlos. No sé cuántos tendrán aquí la experiencia de vivir en un internado, pero es un trabajo bastante fuerte. Yo no lo he hecho y no sería capaz, pero bueno, es como para ambientar un poco pues el trabajo. Seguimos, por favor. En 1893, el Plan Cerda estableció que la meta del sistema escolar debía ser la unidad nacional, la formación de obreros cualificados en lugar de letrados inútiles, la formación en los reconocidos
proyectos morales, en la cívica, en el amor a la patria, en el reconocimiento de los héroes, el respeto a la bandera, al himno nacional y el trabajo en la industria. Miremos, yo les decía hace ratico, en la época de 1896 cuando ingresan los hermanos, en 1904 cuando es Escuela de Artes y Oficios, y miren cómo todo este proyecto de país, ese proyecto político, encaja perfectamente en la formación que los hermanos iban a ofrecer también a estas generaciones. Sigamos, por favor. Y el 9 de febrero de 1896, estos hermanos que llegan al asilo San José, destinados a la formación de esos niños de la calle, niños desamparados. Seguimos. En 1905, el general Rafael Reyes apoya la creación de un centro de enseñanza industrial para los niños de la calle con el nombre de Escuela Central de Artes y Oficios, según el modelo pedagógico de San Juan Bautista de la Salle. Los hermanos de la Salle tenían un libro, y lo encontré por allá por Historia de la Educación en Colombia, que era la guía de las escuelas cristianas. Y esta guía le decía cómo debía ser la escuela lasallista, en la puntualidad, en la disciplina, en el silencio, en cuál era el papel que tenía el maestro en la educación, como la escuela como tal, le catalogaban en la época como el lugar de la salvación, y el alumno era el sujeto de la salvación y el maestro era el instrumento de la salvación. Podríamos traducir en esta época la responsabilidad social que tiene el maestro de la educación de estos niños al transformarlos, al apoyarlos, a formar personas, a sensibilizar y a humanizar la escuela. Entonces miren, una escuela en poco firme, muy rígida, pero también el papel transformador que tiene la misma. Seguimos, por favor. Y ya en 1919 cambia ese nombre a Instituto Técnico Central. Si más o menos entendemos los tres momentos fuertes para poder ubicarnos un poco en el contexto. Seguimos, por favor. Entre los años 1896 y 1899 se da el periodo de la regeneración orientado por el presidente Rafael Núñez, que hacía contrapeso a la educación laica y liberal. En este periodo se estableció la enseñanza obligatoria de la religión católica, la observancia de las prácticas pedagógicas, la imposición de textos de religión, el amor a la patria, el pensar de esta manera, el honrar a nuestros héroes patrios como tal. Seguimos. El 26 de octubre de 1903 se aprueba la Ley 39 por parte del conservador José Manuel Marroquín, bajo un modelo de instrucción de escuela que pretendía organizar y unificar lo concerniente a la instrucción de los planes de estudio, los programas, los métodos y la financiación de los maestros, entre otros. Se afirma que la iglesia, el clero y el partido conservador aprovechan estas circunstancias para consolidar el proyecto y el espíritu católico de las escuelas cristianas. Interesante esta parte también. Seguimos. Hay como una imagen apenas como para, eso no es de la época, eso es bajado de internet, y la otra también. Seguimos. Entonces eso no es nada original. Seguimos, por favor. Bien. Ya en este periodo 1903 a 1930 se configuran diversas políticas educativas dando un fuerte liderazgo a varias comunidades religiosas católicas, que entre las que figuran 12 de ellas comunidades femeninas, masculinas, que llegan entre estas los jesuitas, los franciscanos, los dominicos, los agustinos en Colombia, y en este contexto pues llegan los hermanos de las escuelas cristianas, y ya les he hablado a ustedes de la guía de las escuelas como una estrategia confesional. Seguimos, por favor. Y aquí hay unos hermanos de la Salle. Ese es nuestro hábito, pero pues no lo tengo en el momento. Se usaba en otras épocas, no tanto ahora, pero bueno, es para que miren ustedes un poco. Aquí está al frente, pues no sé quiénes son, está el hermano como el director allá al frente y como con unos reconocimientos allí, otros hermanos. En ese entonces todos los hermanos trabajaban todas las asignaturas, química, física, trigonometría, anatomía, de las asignaturas propias de la época. Interesante uno incluso hacer una investigación también cómo va evolucionando el currículo, el plan de estudios también, y otros aspectos que uno podría desentrañar en este trabajo. Seguimos, por favor.
Esta es Bogotá en 1900, también es bajada de internet. El éxito pedagógico se dice que del modelo lasallista radicaba en el estudio teórico y práctico que llevaba directamente a la aplicación de las ciencias, el progreso material del país, por el cual se estudiaban asignaturas como mecánica, electricidad, química y arquitectura. Era la época, imagínense ustedes, ¿cierto? Cuando veamos todo eso, lo que le estoy diciendo es, téngalo en la mente, por favor, porque con ese vamos a analizar o aproximarnos a la lectura de la imagen. ¿Seguimos? Bien, yo les decía a ustedes que recordemos 3 categorías. ¿Sí recuerdan cuáles eran las que les dije a ustedes? ¿Cuál eran? Cultura escolar, memoria, seguimos, y discurso. Seguimos, por favor, las miramos allí. Era una pregunta a ver si estaban atendiendo todos acá. Como buen maestro hay que preguntar, ¿cierto? Entonces, resulta que en estas 3 categorías que yo tomo allí, lo primero que hicimos es aproximarnos a una definición de las mismas. Y en estas vamos a entender algunos elementos para trabajar estas categorías. Cultura escolar, el orden, el concepto de autoridad pedagógica que lo vimos también en la universidad, reconocimiento de espacios escolares, aspectos religiosos, concursos, grados, las artes y oficios, la revista gimnástica, el patio de descanso y la vigilancia. Esos son los puntos que yo encontraba allí en la foto y traté de organizarlos para articularlos en esta reflexión. Y el discurso narrativo, elementos comunes en las fotografías. ¿Qué hay de común en todas las fotografías? ¿Qué no hay de común? ¿Qué lugar ocupa el director? ¿Dónde están los estudiantes? ¿Por qué visten de determinada? No, por favor, no me adelanten, por favor. Bien, entonces estoy tratando como de explicar un poco allí porque el texto es un poco denso. Y también la memoria escolar, que ya hablábamos un poco como buscar ese contexto, los antecedentes, eso que se narraba de generación en generación, en fin. Entonces he organizado unas tipologías, también un poco de la exploración bibliográfica, y una de ellas es, vamos a tomar fotografías de grupo. ¿Cómo estaban conformadas estas fotografías de grupo? ¿Quiénes estaban en esos grupos también? Fotografías de clase, un concepto también muy importante. Con un colega discutíamos un poco entre el salón de clase y la clase. Y la fotografía de espacios, edificios escolares. Les decía un poco la relación que existe entre el edificio, la arquitectura y el modelo pedagógico que subyace en esa época. Actualmente habla mucho de modelos pedagógicos en que se fundamentan, pero los hermanos cristianos tenían en claro que el claustro también iba a ser parte indispensable en la formación de ellos. Un claustro francés, como muchos de la época que se puede evidenciar, y que estos hermanos hacen un trabajo de transferencia de Francia, de Europa, para este país. Fotografías de actividades especiales y fotografías del patio de descanso. Miren que no le dije patio de recreo, ¿no? Entonces vamos a seguir. Vamos a hacer un hipervínculo donde dice fotografía de grupo y me disculpan, voy a leer esto porque y ustedes van mirando la fotografía. Entonces hacemos el hipervínculo donde dice fotografías de grupo, hacemos clip. Ok. Esta fotografía data de 1906, segundo año de preparatorio. Descripción, fotografía de un grupo de niños de la Escuela Central de Artes y Oficios. Esta fotografía muestra a aquellas personas que dan testimonio de quienes formaron parte de la institución y pertenece al conjunto de imágenes que fueron tomadas en el exterior, es decir, fuera del aula de clase. La disposición del cuerpo está muy bien calculada para que todos los niños puedan verse y distinguirse. Los niños están colocados en diferentes filas y como fotografía especial están muy aseados portando de manera elegante su traje propio de la época, manteniendo seriedad en sus rostros, mostrando que la ocasión fue un momento importante, a juzgar también por la persona que dirige, acompaña y educa. En la parte superior izquierda ven que hay un religioso que tiene como un cuellito también, ese es un hábito de los hermanos cristianos que era de la época de los campesinos de Francia, de San Juan Bautista de la Salle, por allá en 1700 y algo, en esa época. Detrás de los niños se muestran unas columnas de madera, no sé si las ven allí, una madera que siempre ha soportado esta institución. Eso tiene mucho significado al decir que era una madera, y mucha de esa información la obtuve a través de los libros y de personas que entrevisté. Todas eran en abarco, el cual era un material muy codiciado y de fuerte resistencia, que es difícil podrirse. Era la madera propia para las construcciones de la época.
La fotografía transmite un concepto de orden, de disciplina, un sentido de pertenencia. Nos cuestionaríamos si los anteriores conceptos reflejan lo que era la institución en ese momento o lo que pretendía que fuera, o simplemente se responde al estereotipo que históricamente se ha adjudicado a la escuela. ¿Es la imagen que la escuela ha querido transmitir históricamente y hasta el día de hoy? Interesante esa pregunta, como para llevarles un poco como a la reflexión. Estas fotografías, de las más clásicas en la escuela, si las analizamos con detalle, reflejan elementos propios de nuestra cultura escolar. Claro, celebraciones. Actualmente incluso en nuestras instituciones al final del año les toman una fotografía, las promociones, y luego tomamos toda esa información de los diferentes eventos y le llamamos el anuario escolar. Pues esa es una manera también para permanecer pues en la memoria y se estamos reflejando la cultura de la época. En esa fotografía pues ven 30 niños en el segundo año de preparatorio, ¿no? Y este es un pensamiento que tomo de alguno de los autores. La educación secundaria era importante en la agenda educativa propuesta por la comunidad lasallista, en donde se buscaba la educación del cuerpo expresada en la higiene y en la educación en el alma. Yo recuerdo que en la exploración bibliográfica leía un texto que escribió Miriam y Nicolás sobre cuál es el papel que tiene el cuerpo en la educación. Y cómo los cuerpos muchas veces son los más ausentes. Y son ausentes porque resulta que nosotros nos dedicamos más a una formación cognitiva, del saber, de los conocimientos. Y actualmente lo vemos que privilegiamos en los planes de estudio. Mayor ciencia, mayor sabiduría, pero esa formación en valores, la formación de la persona, pues es la gran ausente. Y me llamaba la atención ese pequeño espacio. Vamos a mirar ahora, nos devolvemos, tomamos el hipervínculo, el azul, la flechita. No, exacto, perfecto. Y vamos a fotografías de clase. Bueno, este tipo de fotografías reflejan lo que hacían en los talleres dando identidad al tipo de formación técnica que se propone en la institución. Evidencia un tipo de pedagogía fundamentada en el hacer, en el orden, en la disciplina. Estas clases rompen con el esquema tradicional del aula, pues se realizan en los espacios determinados para los talleres. Esta fotografía data de 1912, un taller de carpintería. Otro de los campos formativos de la Escuela de Artes y Oficios fue la carpintería, como se puede evidenciar. En la fotografía se observa un grupo de jóvenes entre los 11 y 13 años aproximadamente. Cada uno de los estudiantes tiene sus herramientas, lo que evidencia unos mejores aprendizajes, cada uno con su material para trabajar, nada de distracción. Cada uno de ellos muestra un orden, muestra una seriedad y pues a través de la misma también están mostrando que es una pedagogía para el hacer, no para perder el tiempo. A juzgar por la época actual, los niños no tienen un overol, no tienen su overall en ese entonces, pero a juzgar por la época actual, ellos no tiene un overol. El overol es como un sobre todo, es una palabra en inglés, pero es un sobre todo para trabajos técnicos en diferentes especialidades técnicas, pero quizás ellos no lo utilizan por un poco por la austeridad que había que mantener también en la época. Era muy importante tener en cuenta ese aspecto. De otra parte se aprecia el piso, que era de ladrillo de canto. Los estudiantes estarán trabajando con cepillos de madera antiguos propios de la época. Esta propuesta educativa respondía a un currículo basado en generar competencias y habilidades en los estudiantes y sobre todo el fomento de una pedagogía activa. La disciplina, vuelve a resaltarse aquí. De otro lado, afirman los autores Quinceno y Sáenz que la educación secundaria considera pertinente la separación entre la educación técnica y la educación clásica, es decir, la que nosotros conocemos un poco. Para el presente caso, la propuesta era impartir una educación técnica. Vamos con otra fotografía, seguimos aquí, bien. Este es un salón de clase típico también de la época de 1903. Los hermanos discriminaban o no discriminaban, pero tenían claro que algunos salones tenían que ser para trabajar especialidades, pero este era como un salón que si vemos unas láminas como de biología encontramos allí, pero hay un mapamundi que rompe con el esquema. Obsérvese también entonces la siguiente descripción y la van relacionando con los bancos, como están dispuestos, la ventilación
la luz que tiene allí, el concepto de higiene que se está manejando allí, de limpieza. La fotografía muestra un salón de clase que posiblemente data de 1923 en el Instituto Técnico Central. En la parte superior izquierda, láminas alusivas a la anatomía, y en el escritorio del docente un mapa mundi. Se aprecia una puerta de encedro que, al igual que las mesas, están fabricadas en una madera muy fina, podría ser nogal o cedro. A juzgar por la silla, los estudiantes se sentaban de 3 o de 2 en 2. Eran pupitres bipersonales en donde los estudiantes tomarían sus clases propias de una metodología educativa impartida durante la época. En la revista de la Escuela de Artes y Oficios de 1917 se menciona que es uno de los salones nuevos de esa institución. Hay una fuerte tradición de los primeros hermanos llegados a Colombia por el estudio de las ciencias naturales, la biología, la geografía y la historia. De otro lado, en esta misma revista afirma que en estos archivos también comentan, en esta institución se adaptan estudios también de aritmética, de geometría, de contabilidad, de inglés, de francés, de historia, de catecismo, de filosofía, de cívica, de mecánica, de topografía, de arquitectura, electricidad, de higiene industrial, entre otras. Eso es tomado tal cual y lo estoy leyendo textual de libros para poder un poco contrastar la información. Yo iba mirando todos estos documentos y trataba de acercarme aproximadamente al análisis de la misma. Finalmente era importante contar con un mobiliario adecuado y ventilado. En el salón de clase todo estaba dispuesto y organizado, facilitando el control y el manejo de la disciplina. Asimismo, la iluminación natural y ventilación eran usuales, dado que la presencia sanitaria en el aula era considerada más importante que la arquitectura. En el concepto de limpieza también allí. ¿Seguimos? Esa fue de las imágenes que más me impresionó a mí, de 1929. Un alternador de 80 horsepower, caballos de fuerza, y un taller de mecánica. Fotografía que muestra a un niño junto con alternador. Ustedes dirán, pero ¿por qué yo puse para un salón de clase? Es que este era también un lugar de espacio de formación, era un aula de clase también. Pero me llama la atención poderosamente este niño con ese traje, con esa influencia como de la época también militar, con el kepis allí. Miren la proporción también de esta máquina con el mismo niño, y he escrito pues lo siguiente a partir de esta fotografía. La fotografía muestra a un niño junto al alternador en el taller de mecánica. Este alternador fue construido en el Instituto Técnico Central en 1928. Esta fotografía podría ser como un gancho para vincular a que los niños estudiaran electricidad y fuera un elemento motivador. El niño luce un overol sobre todo, y su gorra de paño al lado de una máquina podría proyectar el mensaje de un pequeño obrero, a juzgar por su rostro inocente y triste, que no vive su niñez por dedicarse a trabajos forzados y dedicar parte de su formación a máquinas y tornos. El contraste entre la máquina y la inocencia del niño que se reflejan en su rostro nos hace pensar que es presentado como un adulto. No estoy juzgando, trato de hacer es una lectura sencillamente, pero digamos es una reflexión que yo me hago también en este momento, el papel de la educación. En ese entonces la preocupación de la educación era por el hacer. ¿Cuál es nuestra preocupación actual en la educación? Si no se conociera el contexto en el cual fue tomada la fotografía, muy seguramente se afirmaría que este infante es el reflejo de la revolución industrial, lo que podría llevarnos a pensar que la escuela en su propuesta tendría una fuerte influencia de la época, a juzgar por la estricta disciplina y el orden y el sometimiento, y que en muchos casos se apartaría de los intereses y necesidades de los niños, obligándolos a comportarse y a asumir responsabilidades, incluso un comportamiento propio de esa edad. Viene otra reflexión allí sobre el concepto de niñez, infancia, pero no es el propósito, simplemente pues trato de hacer, pues es una lectura pues aproximada. Bien, tomamos la flecha azul, por favor. Vámonos para fotografías de espacios y edificios escolares. Miremos un poco seguimos, nos devolvemos por favor la flecha. Tomamos la flecha verde, por favor, y le hacemos el clip. Azul, perdón. Vamos para la número 3, fotografías de espacios y edificios escolares. Ok, perfecto. Los edificios,
trato más o menos de ubicar un poco, es un edificio que está en construcción, están trabajando una serie de talleres allí, no es un terremoto que ha pasado, pero la persona que fotografió quiso captar o capturar un momento importante en la historia de la institución. Los edificios y los espacios forman parte del elenco de imágenes de la escuela. Aparentemente las imágenes solo aportan información sobre cuestiones arquitectónicas. Sin embargo, al fotografiar un edificio en construcción, deja constancia de un proyecto pedagógico de relevancia histórica, pues como se conoce, se trataba de diseñar un edificio escolar en consonancia con la formación que se deseaba impartir, que para el presente era el ofrecer una educación técnica. Es importante destacar la relación entre la arquitectura de la institución y el concepto pedagógico que se propone. Desde esta perspectiva, las aulas de clase y las prácticas educativas se complementan, favoreciendo la disciplina, el orden, la concentración de los estudiantes, ¿no? Entonces, seguimos, por favor. Pero donde volvemos a la anterior, discúlpeme. En esta fotografía también, que fue de 1904, yo les decía a ustedes que esta arquitectura se debe a un hermano de La Salle, el hermano Benjamín, bajo la dirección técnica del ingeniero Norberto Díaz, en el que en este edificio marca un estilo muy ecléctico que se aprecia en la institución. Ahorita voy a mostrarles unas imágenes donde hay una parte superior arriba, ese sí ya las traje como en colores para que vean ustedes un poco el cambio, donde los niños vivían en un internado. Pero bueno, vamos a seguir y ahorita les voy a compartir más adelante algunos aspectos mismos. Bien, seguimos fotografías anterior, devolvámonos por favor. Vamos a quedarnos en esa fotografía. No. Tomemos fotografías de espacios y edificios escolares, por favor. En la 1, 2, 3, en la tercera. Hacemos clic allí, por favor. Bien. Seguimos con otra, por favor. Esta fotografía de niños y jóvenes de la Escuela de Artes y Oficios, acompañadas por hermanos de La Salle. En la fotografía se muestra un retrato colectivo que componen la Escuela de Artes y Oficios, pertenecientes a la secundaria y a los programas de educación superior. Como yo les decía, allí eran niños muy pequeños, niños desamparados, niños de la calle, niños que los que querían vivían, o en su gran mayoría, eran internos también. Pero también la idea era tener todo un proceso de formación por la secundaria, incluso para ser más adelante ingenieros. Entonces dice lo siguiente también: seguramente esta fotografía refleja una etapa de finalización del año escolar. Se aprecia en la parte inferior, segunda fila central, sentado al hermano director de la escuela y a los laterales a 3 hermanos que seguramente eran los prefectos, se les llamaba así, de disciplina. Hoy en día se les llama coordinadores, encargados de la normalización de los estudiantes y de asegurar que todo funcione bien. Por otro lado, en el fondo se aprecian unos salones de clase que funcionaban como talleres. Llama la atención en la parte superior de la fotografía la presencia de un estudiante que pareciera presidir el momento, y encima de él se aprecia la figura religiosa del cuadro del Sagrado Corazón. De pronto no lo ven muy bien, no lo distinguen, pero hagan un acto de fe, porque es que no se puede apreciar muy bien. Listo, les pido. Y allí, hablando con un profesor, me decía que este hermano que está allí era un hermano que se llamaba el hermano Tomás Alfredo, un hermano que era muy querido en ese entonces, según se cuentan entre ellos. Muchos de los estudiantes que se aprecian eran internos y vivían fuera de Bogotá. Habían estudiantes internos y semi-internos. También la disciplina, el orden, la postura, el cuerpo, lo que yo les decía hace ratico. Hay que mirar que en la constante de las fotografías uno mira es el cuerpo, cuerpos rígidos, pero yo no encontraba lo que llamamos actualmente el juego. El cuerpo muy ausente también en nuestras dinámicas, era la época también de pensamiento también de la escuela. Bien, nos devolvemos la flecha azul, por favor. Vamos para la fotografía de actividades especiales.
Observen esa fotografía detenidamente, de 1905. 8, le llamaban los 8 primeros. Para los hermanos era muy importante los concursos, quiénes eran los mejores y había que premiarlos. En este espacio sobresalen varias fotografías en donde la tendencia era fotografiar los diversos acontecimientos importantes para la vida escolar, los concursos, las celebraciones religiosas, los grados, grupos de artes, revistas gimnásticas, entre otros. Esta fotografía refleja componentes variados que no tiene la clase magistral, pero que representan otra propuesta para la formación que distingue a la comunidad religiosa. Se destaca, bueno, ahorita lo vamos a ver, una revista gimnástica como una actividad extraordinaria, lo vamos a ver allí. Entonces, estos son los 8 primeros, los niños, el kepis, y hay algo que ustedes se dan cuenta, no están uniformados, son diferentes, porque se les permitía que fueran elegantes, porque se supone que eran niños de condición modesta, eran niños muy pobres. Entonces, por eso no tienen exactamente la misma ropa, pero sí tienen la misma tendencia y el olor de la atmósfera también de la época, de las que yo les contextualizaba hace rato. ¿Seguimos? Bueno. Esa es una fotografía de niños de primera comunión de 1905, un retrato colectivo, los 9 primeros comulgantes. En esta fotografía se muestran 8 niños que recientemente reciben la primera comunión. Según el archivo según el archivo fotográfico, esta fotografía data de 1905. Obsérvese detenidamente la posición de las manos y los rostros de los niños varones. Era formación masculina, recuerden ustedes que vienen comunidades religiosas y los hermanos de La Salle se dedican a la formación masculina y las hermanas de la presentación, de pronto hay algunas personas aquí egresadas de ellas, era formación femenina. Para los hermanos cristianos el aspecto confesional era muy importante, había que educar el alma y adentrar a los niños en la vida sacramental, aspecto que responde al propósito de la formación católica impartida por la comunidad. Por otro lado, la vestimenta conlleva a pensar en la disciplina para afianzar la vida cristiana, ¿sí? El castigo del cuerpo era parte importante también, ofrecerle al Señor las dolencias, en fin, no como lo hacemos actualmente. Bien, y vemos, pasamos a otra fotografía por favor. Esta data de 1912, graduados de 1912, un grupo de estudiantes acompañados por un hermano de La Salle. Mire que son muchachos como ya bastante como mayores, ¿cierto? No parecen tanto como bachilleres, o sea, son personas que fueron formados en la Escuela de Artes y Oficios y posteriormente se formaron como ingenieros. Se resalta en el fondo uno de los talleres como evidencia de la formación técnica impartida por la comunidad religiosa. Preside la fotografía el hermano Tomás Alfredo, que ya les mencionaba, quien era geógrafo. Al igual que la fotografía anterior era propia de una pedagogía, una buena presentación y un buen gusto por parte de los educandos. Era parte también de la formación, el buen gusto, la distinción. Cada estudiante lleva el vestido que considera le favorezca según sus recursos económicos. Este grupo de estudiantes corresponde a un grupo de profesionales que ha culminado su formación técnica en aras de continuar con sus estudios como ingenieros. Seguramente estos graduados iniciaron estudios desde muy niños para luego culminar como profesionales. Bien, ¿seguimos? Seguimos. Esta fotografía data de 1916, una sección de artes, acompañados por hermanos de La Salle, ya los distinguen por su hábito religioso allí. 38 jóvenes. Los hermanos están los que presiden básicamente pues, la fotografía en la primera fila, como los podemos encontrar. Los vestidos son totalmente diferentes, son elegantes. Se buscaba a través de esta misma evidenciar en su cuerpo, en su postura, la elegancia y el orgullo por la misma institución. Las artes deben entenderse, atendiendo al título del cuadro, para la época como un oficio. Era un trabajo que se hacía a partir de la transformación de los materiales. Se podía constituir como un trabajo de arte porque era hecho manualmente, pero en el fondo todos eran oficios de la época. La institución en sus inicios inició con la carpintería. Estos cursos requerían de la época precisión. Se trabajaba además la ebanistería,
que mostraba acabados muy finos también. Según lo anterior, referido a la formación técnica impartida, existían en la institución la forja y la soldadura. En estos términos un poco muy técnicos allí. Se habla entonces de especialidades para la época. Escúchese esto: especialidades aristócratas y especialidades plebeyas. Miren esto. Suena bastante como discriminación. Aristócratas porque eran los que no tenían que utilizar la madera, utilizaban era más el trazado fino, elementos de arquitectura, mientras que lo otro en esas clases como plebeyas era la parte más rústica, la madera, en fin. Entonces, de una u otra manera, pues hay un concepto: usted se hizo para formarse, para el hacer, usted se hizo para pensar. O sea, también había claridad en ese proyecto según la fotografía. Esto todo es tomado, pues como les digo, de investigaciones que hice para poder darle un poco de contexto como a la fotografía como tal. En últimas, la especialidad estaba marcada por la clase social. Es interesante. Vamos con otra fotografía. Esta fotografía, una función gimnástica, no revista sino función gimnástica de 1928. Y miremos un poco como la posición, cómo están organizados, y al respecto viene la siguiente reflexión. La fotografía muestra una función de gimnasia con la participación de los estudiantes, muy propia de los hermanos lasallistas. Era la promoción de los deportes, en particular el baloncesto y las revistas gimnásticas. Se muestra en los estudiantes pantalón corto. Según la fotografía, se muestra un tipo de formación llamado de orden cerrado. Es un tipo de formación de tipo militar que está compuesto por hileras de 4 en fondo. La característica de este tipo de formación es que todos hacen el mismo ejercicio, al mismo tiempo y con la misma intensidad, fortaleciendo la igualdad y la simetría. En última, se muestra una disciplina, sincronía y orden propios de estos hermanos. Estas revistas gimnásticas se hacían generalmente para la celebración del Día de la Juventud, el 19 de junio de cada año. Estas revistas eran dirigidas por exmilitares, tanto como el de la banda de guerra, como se le llamaba en ese entonces. De otra parte, en la revista de letras de artes de esa época, el suplemento literario, dice lo siguiente, escuchen esta textualmente: el deportista debe ser un individuo leal con sus amigos y todavía más con sus adversarios. Debe ser individuo que por sus cualidades y prendas personales, por su conducta, por su serenidad y por su caballerosidad, se arraiga el aprecio, la simpatía, la confianza y la estimación. O sea, ya todo un concepto en claro de cuál era el papel del deportista también, y vamos a respetar, le llamaban el adversario, tomado textualmente. Dice, por otra parte, en las 2 últimas décadas del siglo XX, las escuelas públicas en Argentina, ahí me meto en otro campo, tuvieron una fuerte influencia de los grupos militares de las clases de educación física y gimnasia. Se evidencia en este contexto militar de la época que las escuelas promovían las celebraciones de las fiestas patrias, un reconocimiento a los monumentos, símbolos y la historia nacional para este caso de este país. O sea, por supuesto que el contexto marca la escuela, marca la educación, estos proyectos políticos, la escuela no está al margen también, porque de una u otra manera la escuela va en consonancia con lo que quiere el gobierno de turno. La educación física ocupó un lugar muy importante en la formación del cuerpo, un cuerpo sano, vigoroso, como estrategia de defensa a la patria y a la nacionalidad. Se destaca que la formación de los niños estaba encaminada además a adquirir hábitos, la obediencia ciega, la disciplina, la subordinación propia de una sociedad jerárquica a partir de la instrucción militar. Esta misma estrategia también se evidenció para el caso colombiano, que tuvo fuerza e influencia militar en la época de la Guerra de los 1000 días. Y coloqué como un pequeño pensamiento de Foucault, pero dice, considera que hay métodos de control y de dominio sobre el cuerpo que garantizan la docilidad, la sumisión, a la que se le llama la disciplina. Este principio podría aplicarse a los ejércitos, y a las escuelas en las que era imprescindible el dominio de la voluntad para aumentar las fuerzas del cuerpo. Bien, tomamos allí la flecha verde, fotografía del patio de descanso, y ya estamos cerrando. Yo sé que están un poco cansados y ojalá, espero ninguno se haya dormido, pero bueno, estoy tratando de hacer el mejor esfuerzo. Miren qué curioso esto allí, esta fotografía.
Es una fotografía del patio mayor, se conserva intacto, les cuento a ustedes. Pero observen en la parte de arriba que hay como una torre, arriba una torre, parecía un panóptico, ¿cierto? De hecho era un panóptico también, porque allí los hermanos podían ver, vigilar a los niños que estaban haciendo, pero aunque no se distinguen muy bien, curiosamente no están jugando, están vestidos normalmente, pero no están jugando. Le he denominado patio de descanso también, están compartiendo, pero hay varios hermanos allí, como en la vigilancia, que no vaya a pasar nada. Y escribí una reflexión a partir de esta fotografía que me inspiró también, repito, es una aproximación y pues bueno, dice así. En la fotografía tomada en el patio principal del Instituto Técnico Central, se evidencia una arquitectura escolar similar a un convento que facilitaría la concentración y el manejo de la disciplina. Se muestran estudiantes en un momento de descanso y 3 religiosos. Curiosamente, a los niños no se les ve jugando según el patio de descanso. De otra parte, la presencia de los religiosos garantiza la disciplina presentada en la vigilancia y la prevención propia de esta comunidad religiosa. Se destaca al fondo del edificio la imponente torre que representa quizá la grandeza y las glorias de la institución. La torre era el panóptico desde donde los estudiantes eran vigilados sin que ellos lo supieran. Este sistema fue ideado por el filósofo inglés Jeremy Bentham hacia finales del siglo XVIII, en el quien a través de la torre, el panóptico, el guardián vigilaba a todos los prisioneros en las celdas, que incluso sin que se dieran cuenta. Puede ser un poco atrevido la apreciación, pero estoy tratando de hacer como pues una lectura sin pretender pues juzgar. En este contexto podríamos cuestionar el actual sistema escolar como aquel que continúa replicando la estrategia de la vigilancia como un mecanismo para ejercer la autoridad y el control de los estudiantes. Ya no existe la torre como estrategia de vigilancia, estoy hablando metafóricamente, pero allá sí existe. Ya no existe la torre como estrategia de vigilancia, sin embargo, encontramos los famosos reglamentos o manuales de convivencia que tienen como objetivo regular la convivencia, determinar el tipo de presentación personal, el porte del uniforme y el corte de cabello. Este tipo de reglamento crea una fuerte brecha entre los estudiantes y los maestros, permitiendo unas relaciones de poder basadas en el cumplimiento de los premios, la vigilancia y el castigo. De pronto no le llamamos el castigo, pero utilizamos otro tipo que puede ser hasta el psicológico. Hablaba con un colega, con Jaime, y él me decía que está planteando su investigación en torno a la evaluación. ¿Cómo entendemos la evaluación? ¿Cómo la entendieron ellos? ¿Cómo la estamos entendiendo nosotros? Asimismo, Foucault considera los reglamentos como instrumentos de control, como un corpus de procedimientos de descripción de recetas y de datos. Y algunas conclusiones que voy a mencionar aquí, y con eso pues vamos a cerrar la intervención. ¿Seguimos? Primera conclusión. Primera. Bien. En los principales hallazgos se evidencia una transferencia de la cultura educativa francesa a Colombia en términos pedagógicos, arquitectónicos, formación técnica, disciplinares lideradas por la comunidad de los hermanos cristianos. Vemos que tenemos nosotros muchas preocupaciones también en nuestras instituciones por copiar modelos pedagógicos. Encontraba por allí un plegable de una salida por allá pedagógica y yo decía, ¿será que es que nosotros no tenemos en nuestro país también experiencias pedagógicas y exitosas? En la época lo hicieron, fue una época de respuesta. Nosotros cómo estamos haciendo nuevas transferencias también de experiencias, de valorar el trabajo que hace el maestro en el aula de clase. El aula de clase es el primer laboratorio pedagógico y desde allí debemos responder. ¿Seguimos? El hallazgo fotográfico es evidencia de las transformaciones de la educación, preocupada por la formación de niños desamparados hasta la formación de ingenieros de calidad. O sea, todo un proceso de los niños de formación, y ya sabemos pues los componentes que marcaban esa formación. ¿Seguimos? En los hallazgos se evidencia elementos ocultos, olvidados, desde los cuales las fotografías podrían volver a ser interrogadas, releídas e interpretadas, aportando nuevos conceptos pedagógicos filosóficos al discurso y la cultura escolar. Nuevas prácticas
nuevas prácticas, nuevas narrativas que tenemos actualmente en la educación. Encontramos allá, las estamos viviendo también actualmente. ¿Cómo las estamos leyendo? ¿Cómo las estamos interpretando? Estas nuevas estrategias de formar a los niños. La educación tiene que ser inclusiva, nos decían hace rato en las reflexiones. Tenemos que formar en la calidad, en la calidez. Tiene que jugar un papel muy importante la persona como tal. ¿Seguimos? El trabajo reviste de importancia para el escenario de la educación y la pedagogía en Colombia por cuanto coloca las bases para consolidar la educación técnica y tecnológica en el país. Cada una de las fotografías aportan elementos pedagógicos al discurso narrativo escolar a través del imaginario colectivo de la institución. ¿Por qué van? ¿Por qué nos buscan los niños en nuestras instituciones? ¿Qué tenemos nosotros? ¿Cuál es nuestro valor agregado? ¿Qué les estamos ofreciendo de nuevo en las instituciones? ¿Lo mismo de siempre? Bueno, seguimos. Seguimos. Someter las fotografías a un análisis es un proceso complejo y de sumo cuidado, debido a la historia y narrativa que encierra cada una de las imágenes. Se evidenciarán múltiples métodos de análisis que, según los intereses del investigador, podrán aportar elementos valiosos a la reflexión pedagógica de la historia de la educación. Yo hice un análisis aproximado, pueden haber otros elementos también para empezar a hacer un análisis mucho incluso más riguroso. ¿Seguimos? La institución educativa ha evidenciado a través de sus egresados un alto sentido de pertenencia, o sea, la memoria, el recuerdo, ¿sí? Importante eso, hacer un estudio y decir por qué le marcó la escuela. En alguna institución yo hice un estudio pequeño sobre qué lo marcó a usted como estudiante. Un muchacho respondió, el portero. Todos los días me saludaba, todos los días se preocupaba por mí. Me dejó pero aterrado y luego no era el maestro en el aula de clase. ¿Cómo nos van a recordar nuestros muchachos dentro de 10 y 15 años? Se van, volverán, la memoria. ¿Seguimos? La escuela se ha ido renovando en su proyecto educativo. Sin embargo, es característico su sello en la exigencia disciplinaria, académica y en muchos casos manteniendo muchos aspectos de la cultura escolar de la época en mención. Claro, mantenemos algunos aspectos de esa época todavía. Planes de estudio, 15, 14, 10, 12 asignaturas. Ellos lo hicieron en su época, nosotros las mantenemos. ¿Cómo se va renovando la escuela? ¿Cómo se va adaptando a las nuevas necesidades actualmente? Esta mañana nos hablaban de que estamos en hay que educar en esta nueva sociedad del conocimiento, pues la escuela también tiene que ir en consonancia con todos estos procesos. ¿Seguimos? Todo lo que se siembra en la escuela aparece muchos años después. Desde aquí es importante retomar el papel de la escuela como agente humanizador, transformador, transformando con calidad, con calidez la vida de las personas. Y cerramos con la última, que es aquí. Un agradecimiento para todos por su atención y escuchamos entonces nuestro compartir. Este ejercicio es para compartir, entonces pues vamos a ver, si quiere podemos el QR también para que de pronto si alguien quiere tomarla también pues lo descarga. La primera, donde estaba el QR, el código, entonces damos el paso a las preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hay algo que me llamó la atención en las fotografías y es que, como hablaba aquí con un compañero, ninguna hay un rostro de un negro. Bueno, esa es una buena pregunta, como yo les decía también. Primero, pues, a ver, ubiquémonos un poquitico, no hablemos ese término de negro porque me suena como, me da ruido, ¿cierto? Pero yo diría que no hay allí por el clima también, porque fueron tomadas de Bogotá. La población afro en la ciudad de Bogotá es mínima, es pequeña también. Entonces, pues no
no es muy común también, y las distancias también en ese entonces eran bastante lejanas, algunas en caballo por allá en 1800, 1900, muy difícil, ¿no? Entonces eran zonas, me atrevo a dar esa explicación, pero creo que tiene sentido en la medida de que, pues si habláramos de esta zona de pronto tendría como más sentido, ¿no? Pero podría de pronto imaginar también que pues responden al contexto, al lugar, pero en lo que leo allí no evidencio pues otro aspecto, ¿no? Más preguntas, a ver, para que nos ayuden a reflexionar. Esa es la idea, mejorar. Sí, buenas tardes. La idea es que usted manejó 3 categorías para el análisis de estas fotografías y fueron cultural, discurso y memoria. Sí, señor. En esta época donde todo el mundo le toma una foto prácticamente a un chorizo que van a comer, a un perro orinando en la calle, a cualquier cosa, yo me pregunto si todo este tipo de análisis se podría instaurar desde un punto a nivel pedagógico para hacer algún análisis o llevarlo a prácticas de aula, algo así por el estilo, que no sean ese tipo de fotografías que, digámoslo así, no tienen ninguna sustancia, y poder sacar o desarrollar proyectos en base a esto. Bueno, yo pienso que sí. Yo pienso que tiene que haber una intencionalidad también del investigador. Cualquier fotografía. Estamos en la época de la imagen y puede aportarle también a la educación desde diferentes miradas, de diferentes contextos, como se utilice. La fotografía digital actualmente está por todos lados. Ya el fotógrafo dejó de ser algo exclusivo o la fotografía exclusiva del fotógrafo, sino también tenemos la posibilidad de, incluso desde la fotografía familiar, retratar espacios especiales, acontecimientos de familia. Decir que la fotografía no le aporta mucho en la fotografía de la historia, bueno, es negar un poco también el aporte en las ciencias sociales, porque las ciencias sociales tenemos que defender nuestra historia y lo que tenemos. Quien no conoce la historia está condenado a repetirla, dice una frase. Pero yo pienso que nosotros somos los llamados también a dar buen uso de todas las herramientas pedagógicamente, didácticamente. Cualquier fotografía me parece, siempre y cuando tenga una intencionalidad para educar. Incluso que no la tenga también. Hay maestros exitosos en el aula que utilizan muchas herramientas, pero que sabiéndolas utilizar les saca mucho provecho. Bueno, aquí hay varias, a ver, por favor. No sé cuánto me habrá demorado, me pasé, no sé. ¿Me quedó tiempo? Perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues es muy grato ver que compañeros también colombianos están interviniendo en el Congreso y con propuestas que son sencillas. Yo pienso que no es sencilla en el trabajo suyo, sino que salen de cosas muy cotidianas y que es realmente como el papel de la investigación y es lo que se nos pide a nosotros. Yo antes que preguntas quisiera como mirar qué posibilidades hay de que estas fotografías se analizaran como se hace ahora en muchos casos, que es como recreando algo de los colores, porque ellos también nos podrían decir algo sobre la historia, ¿cierto? Creo que hay otra fotografía allí, por favor. Sí, perdón, disculpe un momentico, pues quiere pasamos la última diapositiva que está. Coloca la última fotografía, por favor, y sigue hablando, por favor, si es tan amable. De pronto, porque a mí personalmente, pues el blanco y negro como que me da nostalgia, no sé, como que veo como que todo es triste, como lúgubre, como apagado. Y a veces cuando uno ve estas fotografías a color, uno se da cuenta que realmente hay vida, ¿no? Que es lo mismo que nosotros estamos viendo en este momento, hay colores, hay muchas cosas que también se podrían hacer lecturas diferentes. La sugerencia mía o la pregunta es: ¿qué tal si este análisis se hiciera con fotografías a color? ¿Qué tanto pensaría usted que cambia la interpretación de sus… qué tanto cambiaría la interpretación que usted hace sobre las fotografías viéndolas a color? Y la segunda sería otra propuesta también: qué bueno que este trabajo se investigara o se hiciera también bajo otra óptica, sobre otra óptica que no fuera desde la óptica lasallista, sino que se hiciera no sé, desde otra corriente. ¿Qué podríamos encontrar también en esas fotografías
si de pronto el estar formados de esa manera, de la disposición del cuerpo que usted habla, podrían existir otras interpretaciones que también aporten a la construcción de esa memoria y a mirar cómo estamos en este momento, si mejor o peor de cómo estábamos en ese entonces. Muchas gracias. Claro, es natural que la fotografía a color tiene otra connotación. De hecho, yo traté de buscar como un papiro para tratar de irnos a pensar en lo antiguo, en el pasado. Por supuesto que nos crea nostalgia a nosotros, porque pues es algo que ya no existe, pero que todavía está. Creo que la fotografía en color tiene también toda otra mirada, por supuesto. Puede recrear nuestra vista, nuestra mirada, diferentes posibilidades también de explorar. Los colores también tienen una mirada psicológica también, el color de la psicología que ella maneja. Pero, digamos, siempre asociamos un poco como eran fotografías. Claro, se podrían pintar, seguramente, pero pues sería como acabar con el arte, digámoslo así, porque aparece la fotografía también como una propuesta incluso desde el arte, de otra mirada, de otra lectura. Pero la fotografía, independientemente de que sea una institución, refleja al país, refleja lo que era Colombia. No, hablé de La Salle, pero porque La Salle también es parte de la historia de este país, y seguramente que vamos a ver porque las comunidades religiosas jugaron un papel muy importante en la formación, los dominicos, los jesuitas y todos, y pues bueno, actualmente hay otras propuestas diferentes de edificios, de miradas, pero creo que lo que trata es de eso, ¿no? De que nos ayude a pensar y a reflexionar, y me alegra ese sentimiento de que la escuela nos toque a nosotros qué estamos haciendo frente a las nuevas narrativas que tenemos en la educación. Otra pregunta, lástima, yo no sé por qué no me salió una en colores que tenía allí. La pregunta es, ¿qué tanto cambiaría esa interpretación si lo que se estuviera proyectando fueran aulas y espacios del siglo XXI? Pues muy seguramente habría muchos cambios. Lo que pasa es que también podríamos jugar allí, pienso yo, si tomáramos fotografías de estas instituciones. Hay que mirar varias cosas, pienso yo. Una, la intencionalidad que tiene el fotógrafo. Yo no hablé allí de esa, pero el fotógrafo hace la fotografía, no la toma. Yo hago la fotografía. Es un concepto muy diferente. Esto que yo hago aquí, eso no es hacer fotografía. Tiene que haber toda una intención, la mirada, el enfoque, la luz, el sentimiento, la hora de tomar la fotografía, todo influye necesariamente. Pienso que la escuela actual, los niños son la nueva memoria, los que están creando la nueva memoria en las escuelas, todos los niños que tenemos en nuestras instituciones, y ellos constantemente están retratando sus momentos especiales también. Eso también de pronto lo compartirán con sus familiares cuando crecen y mayores, ya ven esas fotografías, pues vuelven a revivir esos momentos y esos acontecimientos. Pero ¿qué ha cambiado tanto de eso? Yo me hago esa pregunta porque yo miraba todo este trabajo y ahora actualmente hay muchas cosas que no han cambiado. Cambió el color, pero muchos elementos de la cultura escolar permanecen y a veces lo hacemos peor incluso. Entonces un poco tratar de compartir en esa reflexión. Yo voy a hacer dos anotaciones, no es pregunta. Una es que considero muy valioso el asunto de la fotografía, porque como dice Milán Kundera, la fotografía inmortaliza. Eso por un lado. Por otro lado, seguramente estamos hablando aquí del siglo, 1900, comenzando, y no habría una máquina para tomar la fotografía a color, pero viene un asunto de la intención hoy en día cuando tenemos tanta tecnología. Nosotros tenemos un fotógrafo que en este momento del posconflicto es muy importante, y es Jesús Abad Colorado, quien se ha dedicado a fotografiar la guerra y el conflicto en Colombia. Y él en estos días leía que sus fotografías son en blanco y negro como una forma de luto y de respeto por las víctimas. Entonces también hay que mirar el asunto de la intención hoy en día. Era solo esas dos anotaciones. Totalmente. Y muy valioso este trabajo de investigación. Muchas gracias. Y es invitar a mis compañeros también que hagan sus aportes, sus escritos, porque hay que sacarle provecho a este doctorado. Creo que eso es importante. No sé, otra pregunta, otra aporte. Bien, tampoco es una pregunta, está implícita. De reconocer la labor, asumir el reto de escribir nuestra propia historia,
Si hay algo que yo he descubierto estudiando el doctorado es que nosotros no tenemos o no nos hemos tomado la labor como maestros de escribir nuestra historia y son otros los que la han hecho. Además de construir y reconstruir la memoria pedagógica. En los colegios muchas cosas se producen, los docentes mucho trabajan, pero al finalizar de los años se acaba, siguiente año y cuento nuevo. Me parece muy importante y de reconocer el trabajo de reconstruir esta memoria pedagógica a través de las fotografías. Y uno nota en instituciones educativas de gran tradición que encuentra este tipo de archivos, o sea, lo importante desde el momento fundacional. Ahí vendría la pregunta. En La Salle encontramos para reconstruir su memoria pedagógica esas fotografías. Desde que yo te conozco a ti, sabía algo hay que hacer con esas fotografías porque son muy valiosas. Pregunto, hoy en día, con tanto registro digital, ¿existe un archivo en la institución que pudiera ser un ejercicio comparativo? Porque el hecho de que hoy en día tomemos con más frecuencia fotografías, ¿será que le estamos dando el mismo valor a la imagen al que se le daba en esa época fundacional donde había un anuario por año donde recuperaba esta información? ¿Existen esos archivos en La Salle? Mira, con tanto pues cuidado. hay muchos colegios de La Salle en Colombia, pero este archivo, yo soy el primero que empieza a tocarlo y a empezar a estudiarlo. Incluso hasta podría ser una tesis doctoral perfectamente, haciéndolo con todo el rigor, porque son 2.600 fotografías. Ponte a pensar todo el trabajo de reconstrucción que puede haber allí de memoria. No lo hay lastimosamente. Yo creo que ese es el reto. Esto es una contribución sencillamente a la educación también de nuestro país. Y yo digo de nuestro país porque esta institución es tomada como una de las instituciones modelo también, que puede ayudar también en este trabajo que tenemos los maestros. Eso está ya, es un material inédito. Mi propuesta es seguirlo mejorando en unos meses y por qué no llevarlo a una publicación científica también. Eso es lo que yo quiero hacerlo, porque va bien, vale la pena. Es un trabajo que duró más de 8 meses, no se ha terminado. Anoche seguía trabajando y seguiré trabajando en el mismo. Entonces, ese es el reto. Sí, por favor. Muy buenas tardes. Profe, usted muestra un registro fotográfico desde pues, su ponencia sobre toda la educación masculina y hace un énfasis en que fueron obviamente en la Guerra de los 1000 días con los huérfanos que llegan los hermanos, ¿no? Esta congregación religiosa y acoge todos los niños hombres y los educa. Y usted todas las fotografías que muestra son de niños hombres, pero no vemos niñas mujeres, pues niñas. Obviamente usted hablaba de que los niños eran educados por los hermanos y las niñas por las monjas. ¿Usted se centra solo en ese registro o no existe registro de las niñas que fueron educadas por monjas? En esa época la formación era para los niños, era la época, era el contexto. Por tradición, ni siquiera habían profesoras, incluso no habían profesores que le llamamos seglares, sino eran solamente religiosos. 14, 15, 20 religiosos trabajaban todas las asignaturas, matemáticas, química, trigonometría, biología, pero vimos que en las revistas gimnásticas eran personas que contrataban. Las niñas en la institución actualmente se llama la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central y las niñas llegaron hace 12 años a la institución. Ahí ya hay niñas, tenemos niñas en la institución y pues bueno, eran los contextos pues de la época y pues tampoco podemos juzgarla porque era pues como el pensamiento también pues de la época, pero actualmente pues la educación es una educación mixta, la sociedad es mixta y tiene que ser así, ¿no? Eso es propio. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Manuel Álvarez y para las dos compañeras que hicieron sus aportes anteriormente, quiero no contradecir, sino informarles que el trabajo que presenta el compañero o un trabajo similar ya se hizo
está publicado en la revista, creo que es Indesada, si no recuerdo, y lo hizo, es un trabajo que se hizo desde la semiótica de la imagen para un trabajo doctoral, con apoyo de pregrado, y se llamó Museo Pedagógico, y lo pueden consultar en la Universidad de San Buenaventura como una tesis de grado que tiene ese nombre, Museo Pedagógico, que rescata la memoria de la pedagogía de los siglos XVIII y XIX, no solo en Colombia, sino a nivel latinoamericano. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Buenas tardes. Buenas tardes. También para contarles que hay una tesis doctoral hecha acá en Medellín, incluso un profesor que trabaja en la San Buenaventura y en la Universidad de Antioquia, que es el doctor William Moreno Gómez, que indagó sobre ese asunto de la cultura escolar, y es más, propone una matriz para el análisis de la fotografía y transversaliza con el asunto del control del cuerpo en la escuela, ¿sí? Y los imaginarios de los docentes, etcétera, etcétera. Entonces creo que es válido que se revise, porque además es una tesis doctoral que fue premiada en la Universidad de Valencia en España como la mejor tesis doctoral de la Facultad de Filosofía y de Educación, año 2003. Entonces creo que es interesante mirarla porque aporta esa otra mirada que no es solamente desde el lado de lo lasallista, sino que hace el análisis de la cultura escolar en Medellín, y creo que es a principios del siglo XX. Alrededor de principios del siglo Ahí les XX. dejé el QR, aparecía en el QR en mi correo electrónico. Me gustaría que enviaran sus aportes. Todos son bienvenidos para enriquecer la reflexión. Eso es una contribución a la educación o a la historia de la educación. ¿Algo más? Muchas gracias, muy amables.